porque tenemos que platicar de la película La voz de Hind Rajab, un docudrama tunesio-francés, es de Túnez y de Francia, que nos demuestra que el cine muchas veces también sirve para exponer una realidad, para hablar de esa forma en la que muchas personas viven inmersos en violencia sin siquiera quererlo, sin pedirlo y sin ninguna responsabilidad, y cómo la vida continúa lamentablemente y hay personas que intentan ayudar para que esto no pase, pero sigue y seguirá pasando. Esta película no la disfruté no porque no sea una gran cinta, es preciosa, es una de las mejores películas que he visto en los últimos años, pero es tan dolorosa la forma en la que nos presentan la realidad y cómo hay personas en Gaza, niños en Gaza, que tienen que escapar de una violencia y que cuando buscan ayuda, ni siquiera la ayuda puede llegar de una manera fácil. Cinta dirigida por Kauthar Ben-Hania, estrenada en el 82 Festival del Cine de Venecia y aparte ganó el premio de jurado, el famosísimo León de Plata, y que esta película ha sido nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Es un, ya dijimos, docudrama. ¿Por qué docudrama? Porque mezcla la realidad, y en verdad la mezcla, con una forma de drama, sí, pero de novela, aunque no lo es concretamente real. Y lo que la hace real es que estamos hablando de un centro como call center que recibe las llamadas de emergencia de personas en Gaza y toma esos audios de estas personas que marcan para pedir auxilio y lo mezcla con una ficción. Como ya dije, para esto es el cine, no todo se trata de ser algo disfrutable. A veces hay que ver cosas sumamente crudas que te van a arrebatar toda esperanza, pero que también sirven como un homenaje a las víctimas y un recordatorio de que no estamos tan lejos de que esto pueda llegar a pasar en cualquier parte del mundo. Esperemos que obviamente no suceda, pero que podría pasar, y si nos hacemos conscientes de ello, no es que vayamos a cambiar algo, no es que esta película vaya a cambiar algo, pero exponer el tema es sumamente necesario. Vamos con una sinopsis. La historia nos cuenta a voluntarios de la Media Luna Roja Palestina que reciben una llamada de emergencia de una niña de 6 años llamada Hind Rajab, que está atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza, suplicando que la rescaten. Mientras tratan de mantenerla en la línea telefónica, hacen todo lo posible por enviar una ambulancia y salvarla, en medio de un contexto de guerra y bloqueos que complican cada minuto la operación. Este guión está hecho por el mismo director, Kauthar Ben-Hania, y que se basa de forma directa en este hecho real. Podrían haber tomado más, pero nos enseñan solamente este ejemplo como un tal cual crisol, un espejo de lo que pasa en todos lados en Gaza. Mezcla una recreación dramática con elementos documentales, como ya dijimos, toman la llamada real de esta niña y nos muestran cómo desde que pide ayuda hasta que llega la ayuda, no les voy a contar el final porque es desgarrador, pero hasta que llega la ayuda pasan casi 24 horas y cómo tienen que mantenerla en la línea, y esa tensión que genera el guión es impresionante. Se centra sobre todo en la llamada de emergencia de los operadores y cómo ellos tienen que coordinar esta ayuda, y la forma en la que integran los audios reales también integran imágenes reales. Me refiero a que en unas partes nos demuestran cómo ellos, para exponer estos temas, hacen transmisiones en vivo o suben a redes sociales lo que está pasando. Bueno, esas transmisiones en vivo, esas cámaras de celular que están grabando en el momento exacto, nos lo muestran al mismo tiempo que la ficción. Y es una mezcla muy interesante que yo nunca había visto en pantalla. Probablemente exista, no digo que no, pero yo nunca la había visto. Y el guión es eso, es crudo, es revelador, es corto, dura 1 hora y media, pero no tiene desperdicio, y creo que cada una de las escenas que está escrita está bien ejecutada para que no apele al sentimentalismo o a la tristeza barata y churra, sino a la realidad que puede ser la desgracia de una guerra. De actuaciones, como ya dijimos, docudrama, o sea, sí hay actuaciones. Está, discúlpeme si no digo bien los nombres, son nombres en árabe, no los puedo mencionar bien. Saya Kilani, Motaz Malhez, Amer Hlel y Clary Cody
Cada uno de ellos obviamente hace como a un operador. No vemos la interpretación de esta niña que hace la llamada. Afortunadamente hay mucho respeto hacia eso. Solo escuchamos su voz real. Pero la interpretación de los voluntarios de la Media Luna Roja, que son este call center, muestran un compromiso emocional muy, muy duro, muy dramático, muy realista también, y con un enfoque híbrido en el que creo que también tienen un respeto hacia lo que están mostrando al interpretar a cada uno de estas personas del call center. Al director, a la chica que se quiebra, que está intentando mantener a la línea, al que está luchando para que la ambulancia llegue a donde tiene que llegar. Cada uno de ellos saben perfectamente que estudiaron al personaje porque físicamente se parecen cuando nos muestran la realidad y luego lo que es la ficción. Es un empate muy, muy, muy interesante. Y ese empate es gracias a la dirección de Conrad Benhania, que mantiene un estilo así sobrio, tal vez, muy enfocado en la experiencia humana y a la urgencia de escuchar de viva voz lo que está pasando en un contexto de violencia, que además de ser directo y de combinar estos elementos, como ya dijimos, con un tono muy, muy íntimo, nos recuerda que la forma en la que podemos también exponer estas cosas como en cine no tienen que ser tal cual una película hollywoodense o el típico Estados Unidos tratando de ser el héroe del día. No es necesario, pueden hacerlo de una forma diferente. Y eso también es gracias a la fotografía, que si bien vemos el 90% de toda la película en el call center, las partes que mezclan con el documental hacen que todo parezca real. Hasta lo dramático o las formas en las que se hizo esta crestomatía podría ser. Todo se ve muy, muy, muy real, con sensaciones muy claustrofóbicas en el que nos sentimos inmersos y es una tensión que de principio a fin no te va a dejar de ver la pantalla. O sea, vas a querer estar pegado a lo que está sucediendo y aunque tal vez sepas cómo va a terminar la película, la fotografía hace que se combine esta realidad y ya pasando casi al tercer acto, todo se vuelve muchísimo más un documental. La música, que hay poca, pero la hay, de Amin Bouhafa, acompaña la narrativa sin ser protagonista en ningún momento. Nunca es protagonista, jamás, solamente tal vez al final, pero todo es muy silencioso y ese silencio se agradece. Antes de ir a una calificación, la sala de cine a la que yo fui a ver esta película, había a lo mucho 15 personas, pero yo nunca había escuchado, porque el silencio también se escucha, un silencio tan sepulcral como el que sentí al terminar de ver esta película. Todos nos quedamos tratando de asimilar lo que vimos, de entender que no era una ficción, que nadie inventó esta historia, que esta historia sí sucedió, que la voz de la niña que escuchamos pidiendo auxilio sí pasó. Y eso fue para mí desgarrador. Mi calificación es un 9.3, una de las películas más fuertes que he visto en los últimos años. Por favor, si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla. Creo que debería ganar el Oscar a Mejor Cinta Internacional, más que Sirat, muchísimo más que, bueno, no, Overchoice no llegó, pero la otra película, híjole, se me fue el nombre, fue solo un accidente. Esa película creo que se merece muchísimo más esta película, el Oscar, entonces vayan a verla, por favor.